Dios les bendiga. Vamos a dar comienzo al culto de doctrina para la vida. Continuamos hoy con el libro de Romanos. Nuestro hermano Onan ya está listo. Y les voy a compartir del Salmo 128:1. Y dice: feliz tú que honras al Señor y le eres obediente. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te irá bien. Y dice el versículo 4, así bendecirá el Señor al hombre que lo honra. Bienvenidos hermanos que están por medio de la plataforma Zoom. Dios les bendiga. Gracias al Señor que pueden unirse con nosotros de manera presencial, nosotros por aquí. Así que voy a pedirle a los hermanos que puestos en pie, oremos al Señor. Padre Celestial, Señor, en el nombre de Jesucristo nos acercamos a tu presencia, Señor, aquí en tu casa, Señor, casa de oración, este lugar, Señor Santo, donde se venera y adora tu santo nombre, Señor. Padre Celestial, en este momento, en este tiempo, en este culto, Señor, pedimos tu bendición, Señor, pedimos tu guía, pedimos que bendigas a nuestro hermano Nan, Señor, y la palabra, la enseñanza, Señor, sea edificación para nosotros, pues tu palabra es vida, Señor. Tu palabra, Señor, nos limpia, nos guía, Señor, es luz. Señor, ayúdanos a atesorarla, Señor. Abre nuestros ojos, nuestros oídos, Señor. Y Padre, guíanos, Señor, a entender para seguir tu mandamiento, Señor. Padre, también oramos por los hermanos que se conectan por la plataforma Zoom, también ahí en su hogar, Señor. Edifícale, Señor. Sabemos que tú prometes, Señor, en tu palabra, que si nosotros nos acercamos, Señor, a ti, tú, Padre, nos encuentras, Señor. En el nombre de Cristo damos gracias. Amén. Ahora vamos a llamar a nuestra hermana Ashley Sandres. Ella tiene el segmento de las noticias del fin. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Les voy a compartir las noticias del fin. Construyen la obra más importante en la historia de la humanidad. Buscan replicar la misma energía y potencia del Sol. Mientras buena parte del mundo discute sobre el futuro de las centrales nucleares y el impacto ambiental de los combustibles fósiles, un proyecto internacional avanza silenciosamente hacia uno de los mayores hitos tecnológicos de la historia: la construcción de un sistema capaz de generar energía limpia e ilimitada a partir de la fusión nuclear. Instalado en Cadarache, al sur de Francia, el corazón del reactor comenzó su ensamblaje definitivo luego de más de 2 décadas de desarrollo. Liderado por la Unión Europea y acompañado por potencias como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur e India, ITER intenta recrear en la Tierra el mismo proceso que ocurre en el interior del Sol. El avance más reciente marca un punto de inflexión: la instalación de los componentes principales de la cámara donde se formará el plasma, una esfera de energía que alcanzará 150 millones de grados Celsius. Se trata de una de las temperaturas más extremas jamás manejadas por la ingeniería moderna. El objetivo es crear un entorno donde átomos ligeros, principalmente hidrógeno, puedan fusionarse entre sí, liberando enormes cantidades de energía sin producir residuos radiactivos de larga duración. Para lograrlo, se utilizarán campos magnéticos extremadamente potentes que confinarán el plasma, evitando que toque las paredes físicas del reactor. Este proceso, conocido como fusión nuclear, es la energía soñada. No produce emisiones masivas de carbono, no depende de combustibles escasos y no presenta los mismos riesgos que la fusión utilizada en las centrales actuales. Controlar un plasma millones de veces más caliente que el núcleo del Sol no es tarea sencilla, y te requerirá imanes superconductores capaces de generar campos magnéticos intensos, sensores térmicos y magnéticos que monitorean el comportamiento del plasma en tiempo real, sistemas de contención para evitar que cualquier inestabilidad afecte a la infraestructura, redes de seguridad que garantizan la desconexión inmediata ante cualquier falla. La sincronización de todos estos dispositivos permitirá mantener el plasma flotando dentro de su jaula magnética,
evitando que se escape y garantizando un funcionamiento estable. Esas son las noticias del fin. Dios les bendiga. Gracias, Ashley. Ahora continuamos con el material de edificación. El tema, hermanos, es el siguiente: pecados de inmoralidad sexual. Pablo dice a los corintios: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Primera de Corintios 6:18. Al decir que la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo, Pablo puede haberse referido a una creencia común entre los griegos de la época que afirmaba que el cuerpo físico no era importante. De hecho, muchos creían que el cuerpo era malo y a menudo lo describían como una tumba o un peso que el alma se veía obligada a cargar. Esta idea llevó a algunos en la iglesia de Corinto a tomar la libertad cristiana más allá de lo apropiado. ¿Por qué importa la inmoralidad sexual? Es solo un acto físico que solo involucra el cuerpo, ¿verdad? Pablo dice: error. Al confrontar el tema de la inmoralidad sexual, Pablo construye un argumento que comienza en 1 Corintios 6:12. Primero establece la idea de que la legalidad de algo no es la única preocupación. Uno debe preguntarse no solo, ¿es esto permisible para mí? Sino, ¿es esto beneficioso para mí y para los demás? Otra pregunta es, ¿esta libertad acabará por dominarme, conduciéndome a un punto de esclavitud y adicción? Después, en 1 Corintios 6:13, Pablo aborda la opinión de los corintios sobre el cuerpo. Sus lectores acostumbraban a decir las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Es decir, tengo apetito y no está mal satisfacerlo. Pablo responde diciendo, ¿qué tanto el apetito como la comida un día serán destruidos? Luego contrasta esto con la inmoralidad sexual. El cuerpo no fue diseñado para la inmoralidad de la misma manera que el estómago fue diseñado para la comida. El sexo es más que un deseo que hay que satisfacer. La comida no contamina a la persona, pero la inmoralidad sí. Pablo continúa argumentando contra la inmoralidad sexual al señalar la resurrección. El cuerpo resucitará con el mismo poder que resucitó al Señor de entre los muertos, según 1 Corintios 6:14. Así pues, el cuerpo es importante y Dios sigue teniendo un plan para el cuerpo. No es una maldad en la que el alma esté atrapada, sino que forma parte de la constitución de la humanidad que Dios se propone redimir. Tanto el cuerpo como el alma se preservarán, inmortales. Así que, aunque la inmoralidad sexual involucrará solo al cuerpo, el cuerpo es importante y está destinado a glorificar al Señor. Más allá de esto, el cuerpo del cristiano está unido a Cristo a través de una unión espiritual. 1 Corintios 6:15. Lo que los cristianos hacen con su cuerpo repercute en Cristo. Así como el creyente está unido a Cristo, un cristiano que comete inmoralidad sexual, específicamente en este contexto, tener sexo con una prostituta, une el cuerpo de Cristo con una prostituta. Pablo reacciona a esto de la forma más negativa posible en el idioma griego, traducido de ningún modo. 1 Corintios 6:15. Debido a la naturaleza de la inmoralidad sexual que va contra el cuerpo, Pablo implora a los corintios que huyan de la fornicación. 1 Corintios 6:18. La inmoralidad sexual es el único pecado que une a dos personas en una sola carne. Versículo 16. Es un pecado que corrompe y atrapa como ningún otro y por lo general provoca enfermedades físicas. Pablo concluye que la inmoralidad sexual es un pecado que se comete contra el propio cuerpo. El cuerpo es del Señor y debe usarse para su gloria. La inmoralidad sexual es de particular importancia porque es pecar contra el propio cuerpo. El Señor ha comprado el cuerpo del creyente a un alto precio y hay que tratarlo de esa manera. Así que huye de la inmoralidad sexual. José es un buen ejemplo de lo que significa huir de la inmoralidad sexual. Véase Génesis 39:12. Hasta aquí el material de edificación, hermanos. Ahora pueden tomar nota de los anuncios
que restan para la semana. Invitándoles a pasar, ¿verdad? Recordándoles pasar por la librería donde encontrarán muchos recursos edificantes para su crecimiento espiritual. Recuerden el comentario de Mateo, tomo 1 y 2, escrito por el doctor Evis Carballosa. Además, los comentarios de Apocalipsis, la epístola de Romanos y la primera epístola de los Corintios, escrita por Pastor José Mayén Maya. También contamos con el libro Advertencia, Juicio y Restauración, escrito por el pastor Cornelio Rivera. Aproveche a agregar a su colección estas obras y también regálelos a los seres queridos porque sin duda servirán para su edificación. A todos los jóvenes de nuestra iglesia les invitamos a nuestro campamento de jóvenes el viernes 16 y sábado 17 de enero de 2026. El lugar del campamento será el encuentro ubicado en Santa Lucía. Ya pueden inscribirse, pida la boleta a los hermanos de servicios en el templo. Estamos a 2 días de realizar nuestra gran venta de garaje 2025. El hermano Fran ya está listo. Les invitamos a asistir el día sábado 13 de diciembre a partir de las 8 de la mañana. También invitamos a participar del culto especial de Navidad el miércoles 24 de diciembre a partir de las 10 de la mañana. Esperamos que hayan tomado nota, hermanos de la plataforma Zoom. Nosotros aquí igual de manera presencial. Ahora nuestro hermano Onan Morel tiene el tiempo para el libro de Romanos. Ahí. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno verlos. Hacen falta las conferencias, ¿verdad? El pastor Cornelio les envió saludos a todos, hermanos, y expresó también que está muy agradecido por el amor fraterno que le mostramos como congregación. Creo que cumplimos la misión de atenderlo bien, cumplimos la misión de poder llevar a cabo estas conferencias, a pesar de que habían vientos de revolución y que iba a haber caos en la ciudad. El Señor nos permitió mantenernos firmes y decirle al pastor Cornelio: pastor, confiemos en el Señor, vamos a llevar a cabo esas conferencias. Y la verdad es que el Señor nos dio la oportunidad de llevar a cabo las conferencias y recibir ese mensaje que era necesario para todos nosotros. Están ascendiendo, hermanos. Siguen en ascenso. Debemos de procurar eso, seguir en ascenso, siempre. Seguimos ahora con la epístola a los Romanos. Un libro basados no solamente en la epístola que escribió el apóstol Pablo, sino también en la interpretación y la exégesis que le ha podido dar el pastor Evis Luis Carballosa a esta carta, a este libro precioso, en donde nosotros podemos encontrar desde el inicio mucha información doctrinal que nos sirve para afianzarnos en la fe. Hemos ido avanzando en los diversos versículos y algunos temas que están ahí reflejados, y hemos llegado a un principio que podemos decir está plasmado ahí en el capítulo 1 del versículo 18 al 32. Y ese principio es que Dios es justo al manifestar su ira contra los hombres. Y eso entra dentro de un tema central que con el que el pastor Carballosa nominó ese capítulo 3 del libro, que se llama La universalidad del pecado. O sea, todos los seres humanos hemos pecado. Tenemos un Dios que es un Dios santo y al mismo tiempo es justo. Y tanto su santidad como su justicia se ponen de manifiesto al tratar con el hombre pecador. El Señor no puede variar, el Señor no puede quebrantar ni su santidad
ni su justicia al momento de ejercer ante nosotros el papel de juez. Cuando el ser humano se presente ante el Señor y sea juzgado. Nosotros como creyentes hemos podido comprender que en las Sagradas Escrituras se nos habla de esa esperanza viva, de esa herencia inmarcesible, incorruptible, incontaminada que vamos a recibir una vez que estemos ante la presencia del Señor Jesucristo. Nosotros entendemos que sí vamos a comparecer a un juicio, pero es un juicio en donde no vamos a ser juzgados para condenación, sino que para recibir galardones, que es el tribunal de Cristo, que eso va a ser en el momento en que el Señor venga por su iglesia y nos lleve a morar con Él en el reino celestial. Pero también una gran parte, la gran mayoría de la humanidad se va a enfrentar a otro juicio. Y ese juicio va a ser un juicio donde la misma palabra de Dios dice, habrá lloro y crujir de dientes. Y ese será el gran juicio del trono blanco. Ahí comparecerán todos los impíos de todas las épocas, todos esos que le dieron la espalda al Señor, todos esos que practicaban la injusticia, o como también pudimos ver que se interpreta cuando se habla del injusto, todos esos inmorales, esos que cometen pecados sin tener ningún tipo de remordimiento, ni también algún tipo de contemplación a que están ofendiendo al Dios creador, al Dios que les dio la vida. Entonces, el apóstol Pablo habla sobre esos temas y se refiere también a que Dios es justo al manifestar su ira porque los hombres se han corrompido moral y espiritualmente. Y es el principio que vamos a desarrollar comenzándolo desde hoy con el versículo 26 y 27 hasta que culminemos con el versículo 32. Dios es justo al manifestar su ira porque los hombres se han corrompido moral y espiritualmente. Ese es el tema. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por esta oportunidad, por permitirnos estar acá nuevamente estudiando esta epístola preciosa que tú inspiraste por medio del Espíritu Santo al apóstol Pablo. Gracias, Señor, porque esta información, porque este tesoro ha llegado a nuestras manos y ahora nosotros podemos conocerte más, podemos entenderte y podemos también visualizar cómo tú puedes tomar en cuenta las actitudes y los comportamientos de la humanidad. Señor, te pedimos que nos orientes, que nos guíes y que nos permitas comprender lo que tu palabra dice. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vámonos al versículo 26, hermanos. Recuerden que el tema es que Dios es justo cuando manifiesta su ira porque los hombres se han corrompido moral y espiritualmente. Dice el versículo 26. ¿Me acompañan a leerlo, hermanos? Sí. Comencemos, pues. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Este versículo empieza con esa expresión por esto, porque está dándole continuidad a lo que decían los versículos previos. Desde el 19 vemos las razones por las cuales Dios entregó a los hombres a esas pasiones vergonzosas, ¿verdad? Cuando Dios los entregó a que ellos actuaran ya bajo su propia conciencia y bajo su propia ley. Y si nos vamos al versículo previo, que es el versículo 25, dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira
O sea, esos hombres que le han dado la espalda a Dios, esos impíos a los que se está refiriendo el apóstol Pablo en el versículo 18, los que practican impiedad e injusticia, esos hombres, el apóstol Pablo ha venido explicando su comportamiento en las diferentes palabras que están ahí plasmadas. Dice en el versículo 25 que ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Pues esos hombres, esas personas que están en esa categoría, son los que por esto Dios los entregó a las pasiones vergonzosas. Por lo tanto, el hombre impío e injusto, de los que habla el versículo 18, esos que el impío, cuando hablamos de impiedad, son esas personas que le dan la espalda a Dios, que son incrédulos, ¿verdad? Y cuando hablamos de injustos, son los que practican la inmoralidad sin tener ningún reparo. Esas personas, según hemos ido viendo desde el versículo 18 hasta el 25, ellos no tienen excusa para no creer en Dios. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso, verdad? Que nadie tiene excusa. Ellos tampoco tienen excusa para ser idólatras porque hay un Dios vivo y verdadero a quien ellos deberían de estar adorando. Tampoco tienen excusa de autoelevarse compitiendo con la majestad nada más y nada menos que del Dios mismo, el Dios creador, el Dios salvador, siguiendo el ejemplo de su padre Satanás, porque el que no es hijo de Dios es hijo de Satanás. Tampoco tienen excusa para deshonrar su cuerpo o para dar honra o culto a las criaturas antes que al creador. De todo eso hemos venido hablando en este estudio desde el versículo 18 hasta este versículo 25 y ahora entramos en el 26. En resumen, estos hombres que practican la impiedad y la injusticia, que no creen en Dios, que son idólatras, que se autoelevan, que pecan desmedidamente, que deshonran su cuerpo, que dan honra a creaciones de Dios y no al Dios creador, esos hombres son los que menciona el apóstol acá cuando dice en el versículo 16, 26, perdón, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Si ustedes se fijan, este versículo 26 se refiere a la degradación moral de la mujer, porque ahí menciona el apóstol el caso de las mujeres que cambiaron el uso natural por el antinatural, ¿verdad? De, la, de las condiciones o de las prácticas que tienen que ver con la sexualidad. Entonces, el pecado de la inmoralidad sexual coloca a la persona en una condición de bajeza ante Dios y ante la sociedad misma. Dice el versículo 26, pasiones vergonzosas. ¿A qué se refiere el apóstol con esto? Bueno, cuando habla de pasiones, esa palabra que utilizó en el original el apóstol Pablo era patei, que viene del verbo pacho y significa sentimientos tanto buenos como malos. Tiene relación con lo que nosotros conocemos como la palabra pasión, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien dice, él es apasionado de la música, eso no tiene nada de malo, pues es una pasión, digámoslo entre comillas, positiva. Pero también hay pasiones malas. Por ejemplo, esa persona está apasionada por las drogas o está apasionada por el desorden sexual.
Pero acá el apóstol está utilizando esa palabra para expresar solamente los sentimientos negativos o en sentido negativo para expresar esos sentimientos malos. O sea, dijimos que esa palabra patei podría representar sentimientos buenos y malos, pero el apóstol está enfocando los malos y tenemos que enfocarnos en eso y vemos otros ejemplos de esa misma palabra utilizada en el Nuevo Testamento, siempre por el mismo apóstol Pablo, cuando vemos en Primera de Tesalonicenses 4:5, cuando dice el apóstol, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, o sea, que los creyentes no se comporten en pasión, o sea, en patei, utilizó esa misma palabra original en griego, de ahí se tradujo también esta, en pasión de concupiscencia, o sea, de libertinaje o de comportarse en base a sus gustos o a sus deseos carnales, como lo hacen los gentiles que no conocen a Dios, les está diciendo el apóstol. Igual en Colosenses 3:5 utilizó esa misma palabra cuando dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, la fornicación, la impureza, las pasiones, o sea, las patei desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. ¿Por qué el apóstol dice que esas actitudes y esos malos comportamientos son idolatría? Porque al final la persona que practica estas cosas, lo que está haciendo es autoelevándose, está desplazando a Dios y dice, Dios, no me interesa lo que tú quieres que yo haga, yo voy a hacer lo que yo quiera hacer. Entonces está colocando él como Dios, está autoidolatrando. Le ven la lógica, ¿verdad? Esa es la condición de muchas personas. Todo aquel que le ha dado la espalda al Señor está en esa condición. Luego dice el versículo 26, utiliza esa, bueno, ahí cuando hablamos primero de la palabra pasiones, ahora veamos la palabra vergonzosas, porque el versículo dice pasiones, los entregó a pasiones vergonzosas, ¿verdad? Ya hablamos de la pasión y vimos que el enfoque es negativo, o sea, el apóstol Pablo está hablando de las pasiones negativas, en sentido negativo, para expresar esos sentimientos malos. Ahora veamos lo que significa esta palabra vergonzosas. Se deriva de atimia, que es la palabra original en griego, y significa deshonra, desgracia. Esta palabra representa un término fuerte utilizado por el apóstol Pablo para describir la degradación humana. O sea, cuando él dice que fueron dejados a pasiones vergonzosas, está diciendo a que practiquen la degradación humana de sus deseos carnales y hace una aplicación hacia las mujeres. El apóstol en este versículo 26 cuando dice, sus mujeres, que esa palabra mujeres que se tradujo ahí se deriva de teileiai, que significa hembra, o sea, la contraparte del macho en la naturaleza, ¿verdad? Esa misma palabra hembra es la que se utiliza tanto en personas como en animales. O sea, el apóstol Pablo se refirió a las mujeres en ese término, las hembras, refiriéndose a que son las femeninas de la humanidad, o sea, el género femenino, pero se refiere con este término y no con otro término que se utiliza siempre en el Nuevo Testamento y lo utiliza el mismo apóstol para referirse a las mujeres, que es el término hinai.
que significa mujer o esposa o dama. Si ustedes pueden ver desde ahí, desde la referencia que está haciendo o la palabra que está utilizando el apóstol Pablo hacia las mujeres, ya está dando una indicación, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hablamos de las pasiones desordenadas y de las personas actuando de manera irracional como animales? ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso en unos versículos previos? Pues esa es la misma línea que está siguiendo el apóstol Pablo acá, refiriéndose a las mujeres actuando de esa forma de manera irracional, por instinto animal. Entonces, dice el apóstol, cambiaron el uso natural. Esa palabra cambiaron apunta el hecho histórico de la actitud pecaminosa del hombre. El hombre siempre ha cambiado de rumbo. En lugar de continuar el rumbo que Dios le estableció, cambia, gira, hace un giro, hace un cambio. Y en vez de comportarse como Dios se lo ha establecido, el hombre busca siempre el camino erróneo. Ese es el cambio que el hombre siempre anda buscando. Y eso es lo que han hecho estas personas a las que se está refiriendo el apóstol Pablo. Personas que practican la impiedad, la injusticia, que practican la inmoralidad, personas a las que Dios ya los dejó para que ellos sigan viviendo según sus concupiscencias, bajo sus eh, leyes, digámoslo así, o en base a sus deseos carnales. Cuando se refiere el apóstol ahí en el versículo 26 al uso natural, se está refiriendo al, a la función natural del sexo. O sea, está diciendo que al cambiar el uso natural, quiere decir que no se está realizando esa actividad sexual de una manera normal, natural, como Dios lo estableció, sino que se está haciendo una práctica antinatural que está ligada también al pecado, a la inmoralidad, a la desobediencia, a la degradación del hombre, al irrespeto a este cuerpo que Dios ha creado para glorificarlo a Él también. Por eso es importante destacar lo que decía el material de edificación, que este cuerpo, aunque los griegos dijeran, o los romanos, o todos los de ese contexto cultural dijeran, que esto no tenía ninguna importancia y que por eso se podía hacer lo que fuera con el cuerpo, porque el cuerpo era, como decir, un desecho que iba a quedar acá, que lo que valía era el alma. No es cierto, porque todo lo que Dios creó, ¿cómo lo creó? Bueno, bueno. El cuerpo Dios lo creó, bueno. Y toda la creación fue hecha para glorificar a ese Dios creador. Entonces nosotros no podemos descartar el cuerpo porque estamos en contra de lo que Dios ha establecido. Todo lo que existe es para darle gloria a Dios. Así que esa filosofía griega, romana, grecorromana, no tiene sentido. Ahora, a ellos les hacía sentido porque a ellos les daba lugar a hacer cualquier tipo de actividad desordenada, pero que por dentro ellos creían estaban impolutos y eran moralmente aceptables. Pero la realidad no es esa. A Dios nadie lo va a engañar ni nadie lo va a sorprender. Cómo estas personas, en base a sus propios razonamientos, tal como hemos visto en los versículos anteriores, se han degradado tanto a nivel físico como también a nivel espiritual, que llegan al punto de realizar estas prácticas y creer que lo que están haciendo es bueno. Eso lo vemos en la sociedad moderna también. Hay muchas personas
que practican el homosexualismo, el lesbianismo y todas esas depravaciones sexuales y dicen, pero Dios es un Dios de amor. ¿Y por qué se va a molestar Dios que yo esté amando a otra persona si Él manda amar al prójimo como a uno mismo? Pero Dios ha establecido parámetros. Dios ha establecido un orden. Él creó al hombre y creó a la mujer. Miren, estamos en un momento complicado en nuestra sociedad porque hay muchas personas cristianas que practican estas depravaciones sexuales y ellos creen que están bien con Dios, porque van a algunas iglesias donde pues no les fomentan el pecado, pero no les hacen ver que están pecando. Nosotros no podemos quedarnos callados y aquí estamos leyendo en la primera epístola del apóstol Pablo a los romanos que el homosexualismo, el lesbianismo y todas esas depravaciones sexuales son pecado. ¿Cómo vamos a decirle otra cosa a la gente? ¿O cómo vamos a ocultar eso si estamos estudiando la Biblia como debe de ser, versículo por versículo, para ver qué es lo que Dios quiere que nosotros sepamos? Entonces, esa degradación del hombre se pone de manifiesto en la moralidad, en su vida moral. Eso es lo que indica este pasaje cuando habla de esa práctica antinatural. Se refiere obviamente al homosexualismo, al lesbianismo o al sodomismo, que son prácticas de depravación sexual. El uso natural del sexo es el que Dios ha ordenado, una relación heterosexual dentro del matrimonio. Esas palabras son bien comunes ahora, bien populares, ¿verdad? Tanto la palabra homosexual como heterosexual, pero tienen un significado. O sea, ¿cuál es la raíz de homosexual? Que es, ¿se acuerdan cuando estudiábamos en biología y decían, esa es una muestra homogénea? O sea, todos los elementos de la muestra eran iguales. ¿Se acuerdan de eso? O cuando decían, esa es una muestra heterogénea, o sea que habían diversidad de elementos en esa muestra. Eso mismo representan estas palabras, utilizan la misma base de lenguaje. Homo significa una sola especie. O sea, los homosexuales son homosexuales porque practican sexo entre personas iguales. Y los heterosexuales son heterosexuales porque practican el sexo entre personas diferentes, un hombre y una mujer, como Dios lo estableció. Por eso hay que entender esos términos para saber que lo que Dios ha establecido son las relaciones heterosexuales dentro del matrimonio, que también eso es importante, porque también hay relaciones heterosexuales que están mezcladas con el pecado y también hasta con depravaciones sexuales. ¿Qué dice Génesis 2:24? Miren que desde el inicio, desde que Dios creó a la humanidad, Dios estableció el orden. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, dice Génesis 2:24, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ven que ahí el Señor se está refiriendo a una relación de qué tipo, homo o hetero, heterosexual, hombre y mujer, dos especies diferentes, o sea, dos elementos diferentes o dos actores diferentes. Ahora vamos al versículo 27, porque ya en el versículo 26 el apóstol Pablo se refirió a la mujer y se refirió a mujeres pecando, practicando las mismas depravaciones sexuales que estamos viendo en la actualidad. Y esas mujeres enarbolan banderas y andan peleando supuestos derechos, diciendo que es correcto lo que ellas hacen, cuando la palabra de Dios dice lo contrario.
Miren, hemos llegado a un punto donde personas cristianas han puesto su mirada hacia otro lado y permiten que ese tipo de prácticas y ese tipo de pecado, digámoslo así, ya directamente como se debe llamar a esto, sigan aconteciendo en los núcleos donde ellos se desenvuelven, especialmente en las familias. Dicen algunas personas que es que la madre ama más allá que cualquier ser que haya puesto sus pies sobre la faz de la tierra. El amor de la madre es a veces hasta irracional, dicen, porque aunque su mente eh, se tenga que distorsionar para poder amar a su hijo, se distorsiona, pero no es correcto eso. Porque si nosotros seguimos el ejemplo de Dios, el amor no es irracional. El amor de Dios es infinito, es inefable, no tiene explicación, o sea, es tan grande que no lo podríamos explicar. Pero el amor de Dios es ordenado. Y el amor de Dios señala lo malo, señala el pecado. Y esa debe ser la actitud de un padre también. Señalarle el pecado y señalarle lo malo a los hijos. Señalarle lo malo al sobrino, al primo, al amigo, a la persona que está cerca de él. Obviamente, no señalarlo con el dedo de acusador y de enemigo, no, señalarlo con amor, utilizando la palabra de Dios, con mucha paciencia y rogándole al Señor para que el Señor actúe en ese momento que usted está hablando con esa persona que necesita ser exhortada. El amor no debe ser irracional, el amor debe ser un amor ajustado a lo que la palabra de Dios nos manda y nos indica. Y el amor que Dios nos ha dicho que debemos de compartir con otros es un amor sincero. ¿Cómo va a decirle usted a alguien que lo ama si le está fomentando que practique un pecado? Yo he conocido personas que dicen que aman a sus familiares y que quieren, desean, le dicen a todo el mundo, yo deseo que mi familiar salga de las drogas o deje el alcohol, y ellos les van a comprar el alcohol porque el familiar les patalea y les dice, es que yo sin el alcohol me estoy muriendo, sin la droga me estoy muriendo, y ya sale el familiar a buscarle el vicio. O sea, es amor eso, es amor. El Señor está indicando acá la condición de depravación moral del hombre, la condición de degradación en la que el hombre puede vivir. Y ahora vamos al versículo 27 y les pido que lo leamos juntos. Leamos, dice, y de igual modo también los hombres, ya habló de las mujeres, ¿verdad? Ahora va a hablar de los hombres. Dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. De igual modo también, comienza diciendo acá el apóstol, los hombres, este vocablo que utiliza acá, también se refiere a la forma de llamar a los animales machos. Ese vocablo hoi arsenes que utilizó el apóstol ahí. Se refiere al sujeto en cuestión y se puede traducir así, los machos. Pablo indica que son los seres humanos del género sexual masculino. Ellos se entregaron al mismo tipo de práctica pecaminosa, el homosexualismo, dejando el uso natural de la mujer, dice el apóstol.
Cuando habla de dejar es abandonar. Una mejor traducción, dice el pastor Evis Luis Carballosa, sería después de haber dejado el uso natural de la mujer. Cuando dice ahí dejando el uso natural de la mujer, el pastor dice que sería mejor traducirlo después de haber dejado el uso natural de la mujer. ¿Y qué es lo que siguió después de haber dejado el uso natural de la mujer? Se encendieron en su lascivia. O sea, cuando habla de esa palabra, se encendieron, se refiere al verbo ekai, que es quemar, o sea, ser consumido, inflamarse, así como que se levanta una flama, se consume con el fuego. A eso se está refiriendo. Y la palabra lascivia significa deseo, ¿verdad? Tiene que ver con colocarse en cualquier condición moral para poder poseer lo que se desea alcanzar. Entonces, Pablo explica una condición simultánea en esos hombres. Mientras dejaron el uso natural de la mujer, se consumen en el deseo de tener relaciones homosexuales. Eso es lo que está diciendo. ¿Y qué sigue entonces? Cometen hechos vergonzosos hombres con hombres. Esta frase que utiliza el apóstol Pablo condena enfáticamente las prácticas homosexuales. Hechos vergonzosos, que significa que son actos repudiables y obscenos. A eso se está refiriendo el apóstol. ¿Por qué el apóstol tenía que darles ese mensaje a los hermanos de Roma? Como ya hemos mencionado en algunas participaciones anteriores, el imperio romano era corrupto totalmente en cuanto a la inmoralidad sexual. Las mujeres tenían esposo y tenían sus amantes mujeres. Los hombres tenían esposa y tenían un muchacho adolescente que era su amante. Esa era la práctica común de la burguesía romana y de los griegos. Entonces, el apóstol tenía que señalar este pecado a la iglesia de Roma para que no se dejaran atraer por esas inmoralidades, esos pecados, y para que también se protegieran, ¿verdad? Y protegieran a todo aquel que viniera a los pies del Señor diciéndoles la verdad sobre esto, que a Dios no le agradan esas prácticas, porque son antinaturales. Ahora, dado que los mismos hombres de aquel tiempo son iguales a los hombres de este tiempo, obviamente esta enseñanza aplica para nuestra sociedad. Todo esto que está destapando acá o que está hablando el apóstol Pablo acá sin ningún tipo de restricción en su lengua, digámoslo así, es lo que está aconteciendo en la sociedad en donde vivimos. Ahora en las universidades está de moda ser homosexual. Acá en Honduras, un país conservador, en las universidades está de moda que la niña diga, es que quise probar con mi amiga en los colegios, en las escuelas. Yo conocí a alguien de mi familia que era compañera de unas niñas en una escuela bilingüe y las niñas decían, es que nosotras todavía no sabemos qué somos. Creo que somos bi. Estamos hablando de Honduras, de Tegucigalpa. Creo que somos bi. No sé qué soy. O sea, la sexualidad es una elección. Eso es lo que han enseñado en esta cultura. No es así. El que nació niño es niño y la que nació niña es niña. Y se deben de respetar los deseos de Dios. Dios creó a esos niños y a esas niñas, Dios nos creó a nosotros. Y por eso debemos ser enfáticos en esto. Es un pecado. No podemos apañar los pecados.
Claro, no les voy a decir, vaya, peleese con el que está pecando, no. Vaya con amor, trate de corregirlo, muéstrele la palabra del Señor, tráigalo a los pies del Señor para que el Señor, que es el que cambia los corazones, lo transforme. No somos nosotros. ¿Qué capacidad tenemos nosotros para transformar a otra persona si ni podemos transformarnos nosotros mismos? Pero Dios sí tiene capacidad de transformar corazones y tiene la potestad de que por medio de su palabra Él puede llegar a estas personas y corregirlos, cambiarlos, así como el hombre busca otras rutas y otros caminos, así Dios puede traerlos a la ruta correcta y al camino correcto para que estas personas puedan encontrar la salvación, encontrar la redención, encontrar la paz y el gozo en el Señor, encontrar esa esperanza viva que arde en el corazón del creyente. Ya no va a arder la lujuria ni la lascivia, sino que va a arder el amor por Cristo y por su obra, por su causa, por los hermanos en Cristo y por todas esas personas que necesitan al Señor Jesucristo. Y por último dice el apóstol que la iniquidad humana no es ignorada por Dios. El ser humano tendrá que dar cuenta a Dios por todos sus hechos. O sea, lo último que dice el versículo 27, la retribución debida a su extravío, esa la van a recibir todas estas personas. El homosexualismo no es una enfermedad, es un pecado detestable ante los ojos de Dios. En conclusión, Dios ha establecido normas correctas para el uso del sexo. Cualquier otra práctica es un extravío y es pecado. Hebreos 13:4 lo dice claramente. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La idea de estos versículos, tanto el 26 como el 27 del primer capítulo de Romanos, es que tanto los hombres como las mujeres recibirán un justo, pleno castigo directamente atribuible a su extravío en lo referente a las prácticas sexuales contrarias a lo establecido por Dios. Entonces, concluimos que es correcta la apreciación del pastor Evis Luis Carballosa cuando dice, Dios es justo al manifestar su ira porque los hombres se han corrompido moral y espiritualmente. Con esto finalizamos, hermanos. Les pido que oremos. Padre, gracias porque tu palabra es clara. Gracias, Señor, porque tu palabra nos sirve como una herramienta para poder ayudar a otros que necesitan nuestro auxilio, Señor. Ayúdanos, danos fortaleza, danos capacidad, danos las palabras precisas, danos los textos claves para que podamos abordar a esas personas que tengamos que abordar para traerlos a tus pies, para traerlos, Señor, al conocimiento pleno de la esperanza viva de salvación por medio del Señor Jesucristo. Y que tú, Señor, hagas la obra de transformación de esos corazones. Oramos, Señor, clamando tu ayuda, tu auxilio, tu misericordia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Ahora, hermanos, vamos a tener nuestro culto de oración, ¿verdad? Así que ahí en nuestro lugar vamos a tener el tiempo personal. Tenemos unos minutos, así que lo invito a que ahí donde usted se encuentra, tiene su rostro, se concentre en el Señor y ore al Señor ahí. Bien, hermanos, ahora vamos a tener nuestro tiempo de oración en grupos de 3. Así que invito a las damas
a unirse y los varones igualmente. Ahora vamos a tener el primer segmento de oraciones con propósitos específicos. Nuestro hermano Franklin Paz nos dirige. Bueno, amados hermanos, que el Señor les bendiga, ¿va? Vamos a orar por el primer segmento, ¿verdad? Oraciones con propósito específico. Vamos a orar por la venta de garaje que tenemos este sábado, hermanos, ¿verdad? También vamos a orar por los dos cultos de fin de año, que es el 24 de diciembre y el 31 de diciembre, ¿verdad? Así que hermanos, ahí donde están, inclinen su rostro, también a los hermanos que están ahí conectados, también que nos acompañen en esta oración. Oremos. Padre nuestro, gracias Señor, gracias Padre, gracias porque nos tienes aquí, Señor, unánimes en un mismo sentir, Padre, para orarte, pedirte, Padre. Hoy venimos a poner en tus manos, Señor, esta venta de garaje que se va a realizar este sábado. Tú sabes, Señor, el esfuerzo que ha puesto cada hermano. Sabemos, Señor, que lo hemos hecho con amor cada uno. Padre, todos los hermanos que han donado, Padre, bendíceles, Señor. Y hoy venimos a poner en tus manos, Padre, para que esa venta sea un éxito. Que superemos, Señor, las ventas de otros años, Señor. Sabemos que tú nos has acompañado hasta aquí. Padre, ayúdanos. Padre, que vengan clientes, Padre, que compren, que se venda casi todo, Señor, o todo, Padre. Ayúdanos para seguir construyendo nuestro templo. También, Señor, venimos a pedirte por estas dos fechas, el 24 y 31 de diciembre, donde se van a hacer cultos especiales, Señor. Que inquieten nuestros corazones para que podamos estar aquí todos mis hermanos, unánimes, para honrar, glorificar tu santo nombre, para recordar el nacimiento de Cristo, Padre, pero sobre todo que Él ha nacido en nuestros corazones y que nos ha dado una vida eterna. Señor, ayúdanos, ayúdanos, Padre, ayúdanos a seguir adelante en cada paso, Padre. Gracias te damos y todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano. Así, hermano, pues de pie, vamos a dar gracias por la ofrenda, ¿verdad? Y luego, pues, tendremos nuestro segundo segmento de oraciones con propósitos específicos. Antes, el tiempo de testimonio. Oremos. Padre Celestial, Señor, damos gracias por tu provisión. Padre, gracias por todo lo que tenemos, Señor. Como familias, Padre, nos acercamos y decimos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos provees, Señor, de lo que tenemos, Señor, nuestro trabajo, el sustento, Padre. Y todo lo que es monetario, Señor, tú nos lo provees y nos lo das, Señor. Padre, recibe nuestra ofrenda, nuestro diezmo, Señor. En Cristo oramos y damos gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, eh, hoy no está tan tupido, así que puede dar aquí su testimonio, ¿verdad? Su acción de gracias. Puede pasar. Ahí tenemos el micrófono disponible. Así que si hay alguien que quiere dar un testimonio, pues está la oportunidad. Anímense, hermano, anímense. Bueno, voy a tomar el lugar yo. Eh, pero una acción de gracias, ¿verdad? Eh, quiero
expresar, ¿verdad? Este tiempo que hemos tenido, principios de diciembre y finales de noviembre, ¿verdad? Referente pues a los convivios que hemos tenido como iglesia, ¿va? Eh, pues para mí en lo personal pues han sido bien especiales, ¿verdad? Igual los anteriores, ¿verdad? He tenido la oportunidad de estar en los años anteriores y es algo muy especial, ¿verdad? Realmente, ¿verdad? La cena de servidores, la cena del culto de oración y, ¿verdad? Y enseñanza como el de hoy. Este, bueno, gracias al Señor por permitirme a mí, pues, estar en esta iglesia, ¿verdad? Donde, pues, he seguido creciendo, hermanos. He seguido creciendo, no en estatura, ¿verdad? Pero sí espiritualmente, ¿verdad? Eh, gracias al Señor, hermano, porque sí, como les testifico, esta ha sido una iglesia en la cual he crecido, he madurado un poco más. Estoy lejos, pues, todavía, ¿verdad? De estar completo, pero sí, sí en mi discernimiento personal, ¿verdad? Creo que he crecido aquí un poco más, gracias al Señor, ¿verdad? Que me ha traído a este lugar. Y, y bueno, gracias a todos también ustedes, ¿verdad? Que pues ya tenemos tiempo de vernos y aquí también en este culto, ¿verdad? Gloria a Dios, hermanos. Bueno, vamos a tener el segundo segmento y es a mí que me toca. La primera es oración, es por la construcción de nuestro templo, que haya provisión económica para no parar la obra. Gran fuerza que tenemos que hacer, hermanos. Oración. Evaluación y proyección para el próximo año. Poder escudriñar de manera honesta nuestra gestión para evaluar la misión y visión de la iglesia. Así que hay que ir incluyendo esta oración, hermano, que ya estamos próximos a comenzar el año 2026. Oremos. Padre Celestial, Señor, tú has escuchado estas peticiones, Señor. Sabes, Padre, la dirección que el pastor tiene para tu iglesia, oh Dios. Sabes, Señor, lo que tú quieres que hagamos, Señor, aquí en esta iglesia, Señor. Padre, solamente guía nuestros corazones, Señor. Guía nuestra voluntad, Señor. Que podamos tener discernimiento, Señor, y poder ponernos, oh Dios, en la brecha y aportar, Padre, a lo que tú nos has llamado en la iglesia, Señor. Padre Celestial, mira la construcción. Ella sigue adelante, Señor. Mira los muros, Señor, que están haciendo, los castillos, todo lo que se construye, Padre, para la etapa que sigue, Señor. Provee, Señor, lo que necesita. Mira este año 2026, Señor, que ya está a las puertas, Señor. Padre, como iglesia, danos fortaleza, entendimiento, Señor. Padre, también oramos por la gestión, Padre, de la iglesia, todo lo que hay que preparar, Señor, cuando ya el templo esté ya edificado, Señor. Asimismo, Señor, también mira a los miembros, Señor, las personas que asisten, Padre. Abre sus corazones. Anímalos, Señor. Anímanos. En el nombre de Jesucristo damos gracias, Señor. Amén. Vamos a finalizar, hermanos, de esta manera. Y creo que sí. Bueno, ya también siempre, casi al finalizar del año, se ofrecen papelitos, ¿verdad? Donde usted puede llenar ahí los propósitos para el próximo año. Y creo que una de las oraciones que se da aquí en Culto de Doctrina para la Vida es una de esas, ¿va? Que los propósitos que usted llenó, que alguna familia llenó, ¿verdad? Se cumplan, ¿verdad? Y pues ya está por finalizar el 2025 y ojalá, ¿verdad? La mayoría de los propósitos esté cumpliéndose o ya se ha cumplido en cada familia, ¿verdad? Además, oramos por el tiempo de oración de sanidad para las personas, ¿verdad? Por toda oración, o la cadena de oración, perdón, hermanos. Entonces yo les pido que me acompañen, ¿verdad? Y oremos pues también
Por el plan es 1+1 también va, que también está eso para finalizar. Padre Celestial, Señor, ponemos delante de tu presencia estas últimas peticiones, Señor. Las boletas del plan 1+1, Señor, de las personas que se está orando, Padre, para que ellos vengan, Señor, y reciban tu llamado, Señor. Asistan, Padre. Mira cada familia que ha puesto, Señor, una oración personal por ese vecino, familiar, Señor, hijo, hija. Señor, pedimos por esa petición, Señor. También ponemos la cadena de oración, Señor, de los hermanos que están con, Señor, dolencias, Padre, enfermedades severas, Señor. Necesidad, Señor, para suplir, Señor, esa enfermedad, Señor. Oramos por esas personas, Señor, que están en la cadena de oración, para que tú proveas, Señor, para ellos. Salud, Señor, y al mismo, lo mejor, Padre. Salud espiritual, Señor, fortaleza, ánimo, Señor. Fe, oh Dios, y esperanza en ti, Señor. Padre, también oramos, Señor, por esos planes, Señor, que se plasmaron en esa boleta, Señor, a principio de año. Y ojalá, Señor, que en cada familia tú hayas hecho la obra, Señor. Tú hayas dado entendimiento, Señor, enderezado el camino de esta familia aquí representada en la iglesia Comunidad de Gracia, Señor. Padre, oramos por nuestro regreso a casa, Señor, por los hermanos que están en la cadena de Facebook, Señor, y de Zoom. Padre, bendice sus hogares, bendícenos, Señor, llévanos con bien y permítenos, Señor, regresar este domingo, Padre, y también reunirnos, tener comunión, Padre, unos con otros y tener, Padre, ese tiempo especial de Santa Cena, Señor, contigo. En el nombre de Jesús oramos, gracias. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga.